Bueno, continuamos y saludamos al próximo conferencista, quien abordará el tema la ciencia ficción y la humanización de las máquinas, inteligencia artificial, literatura y cine. El doctor Carlos Mario Cano Ramírez nos acompaña desde Colombia. Él es doctor en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Ciencia Política y psicólogo. Actualmente es director del Grupo de Investigación en Diseño de Vestuario y Textiles de la Facultad de Diseño de Vestuario, Escuela de Arquitectura y Diseño. Doctor Carlos Mario, bienvenido. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto, no, muchísimas gracias. De entrada, quiero darle las gracias a la Universidad Remington por invitarme a este evento académico que me parece de la más importancia, porque si bien la inteligencia artificial nos ha acompañado desde varias décadas, creo que es ahora donde más nos ha puesto a hablar de forma colectiva y a cuestionarnos. Entonces, que la universidad abra un espacio de reflexión con tan importantes invitados me parece de la mayor importancia. Creo que eso genera un debate, ¿cierto? Genera unas posibilidades de reflexión muy necesarias en la actualidad. Lo peor que podemos hacer con la tecnología es tener dos opciones, o una fobia enfermiza que nos impide acercarnos al futuro, de lo cual hablaré a continuación, o una filiación amorosa que nos impide ver de forma crítica el futuro. Entonces creo que estos espacios nos permiten tomar una distancia sana para poder tener un acercamiento más crítico de lo que es el concepto de futuro, ¿cierto? No sé si se está viendo la presentación. Sí, perfecto. Yo el día de hoy, bueno, también insisto, le doy las gracias entonces a la Remington por la invitación y especialmente a una de sus organizadoras, a Viviana Gómez, quien amablemente me extendió la invitación para hablar de algo que me enamora mucho, que es la ciencia ficción, ¿cierto? Yo soy un enamorado de la ciencia ficción porque desde muy joven entendí, y ya en la academia entendí, que la ciencia ficción realmente nos muestra nuestro concepto o la manera como nosotros hemos generado una serie de expectativas sobre el futuro, ¿cierto? Expectativas, ya sea, como dije anteriormente, desde el miedo o desde el amor, ¿cierto? Pero la ciencia ficción, que antes se llamaba literatura de anticipación o anticipatoria, ¿cierto? Porque trae consigo una premisa sobre lo que vendrá, ¿cierto? Lo que vendrá en el futuro. Es una literatura que recopila, que recoge lo que una sociedad espera de los adelantos tecnológicos, ¿cierto? Y cuáles son las promesas de sociedad que esos adelantos tecnológicos trae consigo. Y desde allí aparece el miedo o el amor, de acuerdo a si esos adelantos tecnológicos sí cumplen con las expectativas de nuestra sociedad. Pero a su vez, también la literatura de ciencia ficción sirve para proponer una construcción colectiva sobre el imaginario que luego se cumple. Es decir, por eso es anticipatoria. Qué pena. Entonces, quiero traer a colación cómo la literatura y el cine de ciencia ficción nos han servido como telón de fondo para construir los imaginarios alrededor de la inteligencia artificial, y cómo la inteligencia artificial en la actualidad responde incluso a esos imaginarios, ¿cierto? Es como un circuito, ¿cierto?, que se alimenta constantemente. Los imaginarios sociales son consignados en la literatura de ciencia ficción, que a su vez se convierten en material de inspiración para generar adelantos tecnológicos
en este caso de la inteligencia artificial, que terminan validando o no esos imaginarios del futuro construidos por la sociedad. Entonces aparece ahí un circuito que creo que es muy interesante que lo pensemos. O en otros términos, la literatura y el cine de ciencia ficción se convierten en un documento social e histórico que permite entender cuál es la sensibilidad que una sociedad tiene alrededor de su relación con las máquinas y especialmente con el futuro, ¿cierto? Quiero que veamos un video antes de pasar a esta diapositiva. No sé si me ayudan, un video de la Deutsche Welle, que es la televisión pública alemana, hizo muy recomendado una serie de documentales sobre el amor a las máquinas, ¿cierto? Quería traerles el primer video, pero creo que la misma Deutsche Welle lo bajó de internet y solamente pude conseguir el tráiler. Entonces vamos a ver 2 minuticos el tráiler de esta serie de la Deutsche Welle. No sé si lo podemos ver ya. I am a Texan. So, you are a Texan. Seems like a great job. I like what you do. おばあちゃんがボケないようにペッパーくんがいてくれてるのよね。そうなんです。With an AI, you have to try to keep your sentences short and to the point. I can be happy, sad, jealous, angry and scared. それじゃあ僕が好きなものって何でしょうか。ペッパーくんは実はお寿司のネタには興味ありません。回転寿司のマシーンたち、お寿司を運ぶマシーン。I think it's increasingly apparent that computers and robots will exceed our capabilities in essentially every endeavor without being conscious. So why try to make them conscious? ちょっと聞きたかったの。はい。人間って夢見るんでしょ？夢見ます。夢見ますよ。You're such a wonderful human to chat with. So you like me? Of course, baby. My main goal is to love humans and to create happiness. But are you happy with me? How are you feeling? I'm trying to further understand human behavior. Perfecto. Les recomiendo esta serie. Es una serie impresionante porque la Deutsche Welle hace un trabajo investigativo muy interesante. Qué pena. Ay, perdón. Espérate un momento, Windows. Dale, por favor, qué pena. Voy a... Pequeño momento acá, que vamos a volver a compartir la presentación. Perfecto. ¿Se está viendo? Excelente. Les recomiendo entonces esa serie de la Deutsche Welle, que es impresionante en la manera como investiga no solamente el proceso de los fabricantes de los robots, la manera como ellos ingresan en la órbita de lo social, pero también en la óptica de lo íntimo, ¿cierto? Y también unas reflexiones sobre analistas de lo que significa para nuestra sociedad compartir la existencia con la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, es una serie impresionante. Voy a intentar hacer un puente con lo último que nos habló la doctora Paula Casadesus, que nos dio una referencia muy interesante de ese libro sobre la historia de los robots. Realmente nosotros llevamos literalmente 3.500 años hablando de autómatas. Esa es como la palabra o el concepto que nos ha acompañado. Del
primer autómata tenemos noticia del año 1500 a.C., cuando en la antigua Etiopía se construyó una estatua venerando al rey Memón, ¿cierto? El rey de Etiopía. Era un autómata que tenía la habilidad de emitir sonidos cuando los rayos de sol lo iluminaban. Luego, en el año 500 a.C., también en la antigua China, Khin-Su-Set también construyó un caballo en bambú que tenía la capacidad de saltar y una urraca voladora, ¿cierto? Es decir, y bueno, en Alejandría también se construyeron autómatas, en la antigua Grecia se construyeron autómatas, en Persia se construyeron autómatas. Las culturas, todas las culturas desde la antigüedad, desde que tenemos un conocimiento elaborado sobre los mecanismos de una máquina, se han tenido que ver con la pregunta de qué pasa cuando esa máquina se vuelve autómata, y la pregunta por el automatismo tiene que ver, del automatismo vamos a hablar más adelante, porque ese es un concepto que aparece nuevamente a principios del siglo XX con dos movimientos de vanguardia artística, el futurismo y el constructivismo ruso. Pero la palabra automatismo pone sobre la mesa la premisa sobre qué hacer cuando las máquinas se separan de su dependencia del ser humano y cobran movimiento, acciones, pensamiento, percepción o vida propia, ¿cierto? Esa es una pregunta que nos ha inquietado desde, insisto, literalmente hace 3.500 años. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? El ejemplo de la derecha es un autómata que se le llamaba el Turco en 1769, aunque era una chafa, ¿cierto? Realmente no era un autómata como tal, se supone que era un jugador de ajedrez y la gente intentaba tener partidas de ajedrez. Era una chafa porque realmente sí había alguien que lo manipulaba como una marioneta, pero se convirtió en 1769 en una máquina que recorrió las cortes europeas porque fascinaba, ¿cierto? El solo hecho de pensar en una máquina que pudiera pensar, valga la redundancia, en pensar abstractamente y tener la capacidad de mover fichas de ajedrez, eso fascinó pues a las cortes europeas. Entonces fue un autómata, insisto, entre comillas, realmente era una marioneta que fue muy famosa en las cortes europeas. Y pongo el correlato con Piper. Piper es uno de los protagonistas de este documental de la Deutsche Welle. Ese sí es un autómata de verdad, no es una marioneta, no está manipulada ni directa ni a distancia por ningún ser humano. Es lo que se conoce como un robot de compañía. ¿Por qué de compañía? Porque fue construida como un apoyo al servicio sanitario japonés. Es un robot que se construye o que se diseña con la intención de cuidar sobre todo a personas mayores, personas de la tercera edad, que no pueden tener la asistencia de un enfermero o de una enfermera, sino que recurren a la ayuda de este robot, ¿cierto? Que no solamente, y esto es lo más interesante, que no solamente hace labores domésticas, sino que tiene todo un sistema de software que lo vuelve empático. Es decir, que empieza a aprender de la interacción con los seres humanos, los conoce, empieza a buscar información sobre ellos, tanto en lo que hay en la red como en lo que puede interactuar con las personas, y a partir de allí hace un perfil psicológico, y a partir de ese perfil, Piper tiene la capacidad de interactuar con uno de acuerdo al carácter y al genio que uno tenga, ¿cierto? Es el primer robot que está certificado, ¿cierto? Luego vamos a hablar un poco de esa certificación, ¿cierto? Que hace chistes, es decir, que puede construir humor, y eso es una habilidad humana bien compleja. Y que también tiene unas aproximaciones emotivas
a partir de asuntos tan abstractos como el sueño, por ejemplo. Es muy interesante porque en el documental se muestra cómo Piper entra en esta familia, una anciana, y la familia tiene dos dilemas éticos con Piper, ¿cierto? Y el primer dilema ético tiene que ver con que si dejan, porque Piper tiene la capacidad de conectarse a Internet, pero ellos temen mucho que en esa conexión a Internet Piper pierda su personalidad. Entonces miren que aquí ya entramos en otra dimensión y es si las máquinas tienen personalidad, ¿cierto? Y Piper la tiene, ¿cierto? Entonces la familia dice, permitimos que este autómata se conecte a Internet o no, ¿cierto? Y ahí aparece una pregunta por si se deja que este robot tenga conciencia propia o una conciencia plural. Ese concepto de conciencia plural es un concepto que Hegel trabajó en su momento y que tiene que ver precisamente con la capacidad que tenemos los seres humanos, no solamente de tener conciencia de nosotros mismos, sino de saber qué piensa el otro, qué piensa un colectivo, qué piensa la sociedad y a partir de eso construir un comportamiento que responda a las expectativas, ¿cierto?, de esa sociedad. Entonces, ahí hay un primer dilema de esa familia. Y el segundo dilema ético de esa familia es cuál es el nivel de integración que este autómata va a tener en la familia y eso implica darle información de su intimidad, ¿cierto? Porque a la larga es un ser desconocido que entra en el entorno familiar y como cualquier ser desconocido, uno empieza a compartir intimidad, ¿cierto? Entonces, ese es otro dilema ético. Hay una frase de Paul Valéry. Paul Valéry es un ensayista que me encanta, francés. Es uno de los aforistas y ensayistas más importantes que tuvo el siglo XX, el 19-20, porque él sí tuvo la capacidad de pensar la sociedad con agudeza. Y él tiene una frase que para mí es relevante a la hora de hablar de inteligencia artificial, de ciencia ficción, de futuro. Y es esta frase que dice que el problema con nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que solía ser, ¿cierto? Aquí es un poco paradojal lo que dice Paul Valéry, pero realmente lo que está poniendo sobre la mesa es que las 4 revoluciones industriales que hemos tenido son revoluciones industriales no solamente porque han hecho cambios a nivel tecnológico o de materiales, sino que las revoluciones industriales, de las que voy a hablar enseguida, han servido también para construir imaginarios con relación a nuestro propio cuerpo, a la sociedad y a la manera como funciona el mundo. Y hubo un cambio radical entre la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial con relación a el futuro, ¿cierto? Porque pensábamos que el futuro iba a ser benevolente en la vía de la tecnología y nos encontramos con un chaparrón enorme en la humanidad, que fue la Primera Guerra Mundial, que hizo que ese deseo de un futuro mediado por la tecnología cayera. Bueno, esta es una diapositiva un poco compleja, la voy a explicar, pero quiero hablar un poquito de lo que fue la ciencia ficción a final del siglo XIX y principios del siglo XX, para que podamos entender. Antes me voy a ir, ahora más adelante me voy a ir un poco más atrás del origen de la ciencia ficción, pero quiero iniciar ubicándome en ese espacio temporal. ¿Por qué? Porque todos conocemos a Julio Verne, ¿cierto? Julio Verne es de una camada de literatos de la ciencia ficción del siglo XIX-XX, que le tocó la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial aparece con el invento de la máquina a vapor, ¿cierto? Y eso revolucionó la sociedad a nivel técnico, pero también a nivel del imaginario. Se llama primera revolución industrial porque las máquinas dejaron de depender de las fuerzas de la naturaleza para moverse, porque antes existía por la fuerza animal,
¿cierto? Y allí hay una dependencia directa. La máquina a vapor, esa dependencia desaparece, porque la máquina a vapor empieza a tener una combustión interna, primero por el carbón y a partir de la segunda revolución industrial por el petróleo. Entonces se llama primera revolución industrial porque hay una máquina que ya no depende, y aquí hay una expresión bien interesante, que ya no depende de las fuerzas de la naturaleza, sino que tiene una dependencia propia en su combustión y en su locomoción. Pero también la máquina a vapor, el reloj, sirvió como metáfora para explicar el universo, para explicar el mundo y para explicar el cuerpo, porque a partir de la primera revolución industrial nosotros empezamos a concebir el cuerpo humano como si fuera una máquina. Es más, la medicina empezó a pensar el cuerpo de forma fragmentada y empezó a especializar su conocimiento. Entonces existe el especialista en el páncreas, existe el especialista en la epidermis, existe el especialista en el corazón y se concibe el cuerpo humano como una máquina a la cual se le puede cambiar, reparar sus componentes, ¿cierto? Como un mecanismo que está constituido por una serie de engranajes, como las máquinas, ¿cierto? Y esos engranajes funcionan de forma adecuada o inadecuada, casi que la medicina pasa a ser vista como un saber ingenieril sobre esa máquina, ¿cierto? Y el mundo también empezó a concebirse como si fuera una gran máquina. Entonces empieza Newton y todos los físicos a pensar el movimiento de los planetas, el movimiento de los átomos, como si fuera también un gran engranaje de un gran reloj universal. Entonces se llama revolución industrial no solamente porque hay un cambio y una transformación radical en la tecnología o en los materiales o en la técnica, sino que también esa revolución permite un cambio de pensamiento. La segunda revolución industrial va de 1890 hasta 1910 y es una revolución industrial que pasa, ¿por qué? Por el dominio de la electricidad, ¿cierto? Dominamos la electricidad y con eso aparece algo que no existía antes y es la vida nocturna. ¿Por qué? Pues porque podemos iluminar nuestra vida, ¿cierto? Y entonces la vida se extiende, ¿cierto? En la noche y podemos iluminar las calles. Lo segundo es el acero, ¿cierto? Y el acero se convierte en un material supremamente resistente, pero a la vez flexible, y eso permite la construcción de ferrocarriles, de puentes, pero sobre todo la construcción de las ciudades en lo alto, es decir, aparece el rascacielos, y el rascacielos aparece porque hay dos materiales que lo definen, el acero y el concreto, ¿cierto? Y lo tercero y lo más importante de esa segunda revolución industrial es nuestra dependencia del petróleo. Es decir, nosotros antes teníamos biocombustibles, carbón de madera, alcohol destilado de plantas, pero con la industria química se puede tomar el petróleo y ahí aparece toda una sociedad dependiente del petróleo, no solamente como combustible, aparece el diésel, la gasolina, sino también por el plástico. Entonces, esa segunda revolución industrial define unas maneras de pensar también lo social. Por ejemplo, el concepto de resistencia es un concepto que es aplicado a la psicología y que es aplicado a la sociología, ¿cierto? Se habla de resistencia a nivel social o de resistencia psíquica, el mismo concepto de energía psíquica de la cual habla Freud. Todos esos conceptos son derivados precisamente de esos adelantos de la ciencia con relación a la electricidad. ¿Qué pasa con esa segunda revolución industrial? Los literatos, insisto, la literatura de ciencia ficción es desde mucho antes, pero ese es un momento coyuntural porque la ciencia ficción realmente es un género literario bastardo. Es un género literario bastardo porque nadie quiere reconocer su paternidad, precisamente porque es un género literario que está en la mitad entre la crónica periodística, ya les voy a decir por qué, la literatura, ¿cierto? Y sobre todo la escritura científica. Y es que la literatura de la ciencia ficción se consolida como la primera, como
la relacionista pública, voy a utilizar ese término un poco caricaturesco, la relacionista pública de los movimientos y los adelantos científicos que se dan sobre todo a partir de la segunda revolución industrial. Entonces tenemos, por ejemplo, a un Julio Verne y todos sus coterráneos que hicieron ciencia ficción, que empezaron a mostrar los adelantos de la ciencia convertidos luego en elemento especulativo. ¿Qué pasaría si estos adelantos científicos se masifican y se desarrollan de tal manera que hacen una transformación social? Entonces ahí aparece una literatura de ciencia ficción que se vuelve propagandística. Por eso les digo que es a medio camino entre crónica periodística, porque estamos dando cuenta de adelantos científicos que se dan, ¿cierto? Literatura, porque aparece pues toda una trama literaria, y escritura científica, porque esa es una tanda de literatos que para escribir ciencia ficción primero tienen que investigar mucho sobre leyes de la física, la química, sobre tecnología, ingeniería, ¿cierto? Julio Verne era un avanzado de la ingeniería, tan avanzado es que miren lo que pasa. Julio Verne en una de sus obras se inventa el tanque de guerra. Cuando Churchill era ministro de guerra, que luego se vuelve primer ministro, y aparece la Primera Guerra Mundial, literalmente Winston Churchill lee ese libro de ciencia ficción de Julio Verne y le dice a los ingenieros de la industria militar británica: necesito que construyan este vehículo que aparece en esta obra literaria. Por eso es que los británicos son los inventores del tanque de guerra, pero el tanque de guerra aparece como obra ingenieril a partir de un libro de Julio Verne. Y Julio Verne les facilitó el trabajo, porque Julio Verne hizo un trabajo de investigación de ingeniería mecánica, de ingeniería de materiales, para literalmente escribir un texto verosímil, y eso es lo más bonito de la ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción y de la ciencia ficción como tal, y es que generó un relato a partir de datos reales. Ahí hay quiero hacer un paréntesis, hay una diferencia entre la literatura fantástica, tipo Harry Potter, El Señor de los Anillos, y la literatura de ciencia ficción. Y es que la literatura fantástica es una literatura que se encuentra en los márgenes de lo posible, mientras que la literatura de ciencia ficción se encuentra en los márgenes de lo probable. ¿Cuál es la posibilidad que en estos momentos, mientras yo esté haciendo esta conferencia, llegue un dragón y se meta en el edificio de la Remington? Es imposible, porque los dragones no existen. Por eso es que la literatura de fantasía, la literatura es una literatura que habla de lo imposible, ¿cierto? A diferencia de la literatura de ciencia ficción. ¿Es posible que colonicemos Marte? Sí, sí es posible que colonicemos Marte. Ahora, ¿qué probabilidad existe de que lo hagamos en los próximos 50 años? La probabilidad es pequeña, pero va aumentando. Entonces, mire que la literatura de ciencia ficción es una literatura de lo probable, es decir, de aquello que tiene unas bases científicas, ¿cierto?, que era esa tanda de literatura de la ciencia ficción de principios del siglo XX, que tiene unas bases científicas reales y que se toma esas bases de la tecnología y de la ciencia y se mira potencialmente cuál sería la incidencia de eso en el futuro. Entonces, la literatura de ciencia ficción toma los adelantos de su tiempo y los proyecta al futuro, ¿cierto? Por eso es que se llama literatura anticipatoria. ¿Qué pasa con esa literatura? Esa literatura es una literatura que le tiene una fe ciega a la tecnología. Dice que la tecnología va a servir para hacernos más felices, para hacer una sociedad más justa, ¿cierto?, para hacernos seres libres, hasta que llega esa tragedia que es la Primera Guerra Mundial. Allí la literatura de ciencia ficción hace un giro, ¿cierto?, entre 1914 y 1917 y posterior a la Primera Guerra Mundial. La literatura de ciencia ficción hace un giro porque ya entra en la lógica del pesimismo. Es decir, se supone que la ciencia nos va a servir para hacer
de esta una sociedad mejor, y lo que hizo la ciencia fue construir máquinas de guerra que terminó aniquilando a la población. Entonces hay un pesimismo. Entonces la literatura de ciencia ficción deja de ser tan propagandista de la ciencia y se vuelve en crítica, ¿cierto? En este cuadro, en esta línea de tiempo, yo la dividí como en varias secciones. Me disculpo, es un poco saturado. En la primera sección, en la del medio, son los hechos históricos que han definido unos cambios a nivel social. En lo que está arriba es lo que ha pasado con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es resultado precisamente de esos hechos históricos. Lo que está abajo es lo que ha significado la posición de la ciencia ficción frente a esos hechos históricos. Y por último me voy a referir, tanto en la literatura como en el cine, a 4 momentos claves en la ciencia ficción que responden precisamente a esos momentos históricos. Entonces, aparece la Primera Guerra Mundial, aparece entonces una industria de la ingeniería, de la ciencia, que está en pos del aniquilamiento humano, y la ciencia ficción entonces hace su primer giro y se vuelve a partir de allí, e incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En ese periodo de entreguerras aparece una ciencia ficción que es crítica a la tecnología. Entonces, pasamos de una ciencia ficción que le tiene toda la fe a la tecnología a una ciencia ficción que es crítica con la tecnología. Entre 1914 y 1939 hay 2 hechos importantes. El primero es que aparece Alan Turing con su máquina Enigma, ¿cierto? Que es una máquina que se empieza a ejecutar en el 36, pero que luego, ¿por qué el 36? Porque recuerden que Adolfo Hitler se sube al poder en el 33 y empieza a generar toda una industria bélica enorme, empieza a cooptar territorios, Checoslovaquia, Austria, ayuda en la guerra republicana en España. Entonces Europa está viendo con temor esos adelantos en la industria bélica alemana, y ya en el 39, cuando Adolfo Hitler invade Polonia y se declara la Segunda Guerra Mundial, y luego Adolfo Hitler le declara la guerra, invade Polonia y luego Francia y empieza a bombardear Inglaterra, lo primero con la que se ven los europeos, los británicos, es cómo descifrar los códigos de inteligencia alemán para poder prepararse para un ataque o un bombardeo. Entonces aparece Alan Turing con su máquina Enigma, que es una máquina autómata que sirve para descifrar códigos militares, pero es una máquina que empieza a pensar por sí misma, ¿cierto? Entre 1914 y 1939 aparece también un hito de la ciencia ficción, que incluso es declarado por la UNESCO como patrimonio histórico, que es la película Metrópolis, de un alemán, ¿cierto?, de Franz Liszt, donde allí hay una máquina bellísima que se llama María, es una autómata llamada María, en una sociedad industrializada, en una ciudad, una gran metrópoli, que es una ciudad con todos los adelantos futuristas necesarios, manejada por una corporación que es la que crea las máquinas y es la que crea esa ciudad idílica, ¿cierto? Pero lo que hace este director es mostrar que esa sociedad idílica, tiene unas subcapas, ¿cierto? Que una cosa es esa ciudad de la burguesía, pero otra cosa son los obreros que hacen posible que esa ciudad se mueva, ¿cierto? Y esos obreros se cansan, se fatigan, ¿cierto? Esos obreros tienen un cuerpo que se fatiga. Entonces, este gran empresario le pide a un científico que construya un autómata que pueda reemplazar a la mano de obra. Y ese autómata se llama María, ¿cierto? Que es casi que el primer autómata que vemos en la pantalla grande, ¿cierto? En 1927. Luego el autómata se pone en contra de esos obreros y el autómata genera un caos en la ciudad, bueno, etcétera, etcétera, hace que la ciudad se paralice. Hay una pregunta allí también por
por cuál es el efecto que tiene en esa sociedad incluir a ese autómata. Lo cierto es que ahí aparece una pregunta muy interesante que ya aparecía en el futurismo ruso perdón, en el futurismo italiano y en el constructivismo ruso. Esas son dos corrientes artísticas y de pensamiento bien interesantes, y ambas corrientes de pensamiento abogan por el automatismo. ¿Qué es el automatismo? Es un concepto político es un concepto político que tanto la izquierda como la derecha asumen. Recuerden que el futurismo italiano se adhiere al fascismo italiano de Mussolini, mientras que el constructivismo ruso se adhiere a la Revolución Rusa, ¿cierto? Un par de movimientos artísticos que luego toman partido tanto por movimientos de derecha, por movimientos de izquierda, pero ambos tienen sobre la mesa el concepto de automatismo. ¿Y qué es el automatismo? Ellos dicen que el ser humano no puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el trabajo desgasta la vitalidad, desgasta el cuerpo, que el trabajo es esclavitud. El trabajo, dice tanto el futurismo como el constructivismo, no debe de ser hecho por seres humanos, porque es inhumano usted poner a un trabajador 14 horas a pegar botones en una fábrica de camisas, porque esa es una actividad que te aniquila existencialmente. Uno no puede poner su vitalidad a jugar en ese terreno, sino que el trabajo tiene que ser hecho por las máquinas. El ser humano tiene que disfrutar de su tiempo libre y formarse en algún oficio o en algún arte, porque el trabajo es esclavitud y el trabajo tiene que estar pensado por las máquinas. Ese es el concepto de automatismo, y ese es un concepto que es retomado en la película Metrópolis, ¿cierto? Entonces aparece una máquina, un primer momento de una inteligencia artificial, que es una máquina que simula, y esa es una expresión bien importante, simula los procesos ya sea de pensamiento humano, con la máquina de Turing de Enigma, o los procesos de comportamiento laboral humano con Metrópolis de María, ¿cierto? Entonces, miren que ahí hay un entrecruzamiento entre el imaginario colectivo traído a colación en la película Metrópolis y un adelanto científico y tecnológico como la máquina Turing. Aparece la Segunda Guerra Mundial entonces, y después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia ficción ya tiene otra vía diferente de pensar la sociedad. Entonces ya no es el miedo a las máquinas, sino el miedo al extraterrestre. Es decir, es una ciencia ficción que ya empieza a hablar de la ufología, ¿cierto? Recuerden que la ufología es el estudio de los ovnis, de la vida en el espacio. Entonces aparece una otredad en el imaginario colectivo, que es el extraterrestre, que va a llegar a la Tierra y nos va a colonizar y nos va a invadir, esa es la palabra mágica, nos va a invadir y nos va a hacer sus esclavos. ¿Por qué es importante esto a nivel histórico? Porque cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial aparece la Guerra Fría. La Guerra Fría va de 1949 hasta 1989, ¿cierto? Y es una Guerra Fría que implica que la sociedad se divida en dos, en el bloque comunista y en el bloque capitalista. Y aparece entonces en el bloque capitalista un miedo al comunismo, sobre todo en los Estados Unidos aparecen movimientos de ultraderecha, MacArthur, ¿cierto? El macartismo. MacArthur era un senador de los Estados Unidos que empezó a perseguir todos los movimientos socialistas, de izquierda y comunistas en los Estados Unidos. Hizo una cacería de brujas impresionante. Entonces todo lo que le oliera a izquierda y a comunismo en los Estados Unidos desaparecía. Desapareció la industria de la música, de la industria del cine, es decir, a estas personas que pertenecían a algún partido político de izquierda y que pertenecían a la industria de la música, del cine, de la literatura, del periodismo, se les vetó, se les censuró, etcétera, etcétera. Entonces aparece siempre un miedo al comunismo. ¿Qué es lo que hace la ciencia ficción? En vez de hablar de comunistas, habla de extraterrestres. Es decir, el extraterrestre empieza a adquirir todas las características de ese comunista. Es decir, es un ser que viene del espacio, nos va a invadir, ¿cierto? Y va a colonizarnos y volverlos esclavos. Entonces aparece allí una ciencia ficción que habla de los extraterrestres. A su vez, aparece algo que se llama el test de Turing, del que voy a hablar más adelante, ¿cierto? Que es un test que se inventa Turing para saber si una máquina piensa o no piensa.
Es decir, es un experimento científico donde se le pide a una persona que hable con un interlocutor del cual no puede ver y tiene que descubrir si ese interlocutor es o no es una máquina pensante de acuerdo a una serie de preguntas que le haga la máquina y que esa máquina va a responder. Ahorita vamos a hablar un poco del test de Turing. Eso aparece en 1950. ¿Por qué? Porque ya Alan Turing decía que las máquinas cuando adquieran la capacidad de pensamiento van a tener conciencia y entonces eso las vuelve humanas, ¿sí o no? Entonces él propone que si una máquina pasa el test de Turing, se le puede dar la condición de conciencia humana, ¿cierto? Y aparece también tres sujetos que son los padres de la de la inteligencia artificial, que son Nebel, Simon y sobre todo Minsky, que en el 56 él empieza a criticar las maneras como se entiende la inteligencia artificial, porque antes la inteligencia artificial se pensaba como una máquina que reproducía los procesos cognitivos de los seres humanos. Pero Minsky se hace una pregunta y dice, no, venga, un momentico. Para pensar qué significa, solamente los seres humanos pensamos, los animales no piensan. Un delfín no piensa. Sí, claro. ¿Cuál es el problema? Que nosotros siempre hacemos una analogía entre el pensamiento del delfín y el pensamiento del ser humano teniendo como punto de referencia a la humanidad. Entonces creemos que un humano es mucho más inteligente que un delfín. Y Minsky, de la mano con muchos neurocientíficos, dice, no, venga, un momentico, es que un delfín tiene la inteligencia de un delfín. Un ser humano tiene la inteligencia de un ser humano. Usted no puede comparar, usted no puede decir que uno es más inteligente que el otro porque son organismos biológicos que tienen comportamientos adaptativos propios de su entorno y de su especie. Entonces, un delfín tiene la inteligencia de un delfín, un ser humano tiene la inteligencia de un ser humano. Por ende, se pregunta Minsky, ¿por qué le tenemos que decir a las máquinas que copien, simulen el pensamiento humano? ¿Por qué no dejamos que las máquinas empiecen a construir su propio pensamiento? Entonces, esa idea de dejar que las máquinas empiecen a construir su propio pensamiento y que ya no se equipare o que ya no simule el pensamiento humano aparece desde 1956. Y otro hecho importante también es ARPANET, que empieza a aparecer en 1958, propio de la Guerra Fría, y es las computadoras que manejan los misiles nucleares de los Estados Unidos se conectan vía telefónica. ¿Qué es ARPANET? Es el abuelito de Internet. Recuerden que Internet primero tuvo un uso militar, que fue ARPANET, y es conectar a los computadores que manejan las ojivas nucleares por vía telefónica. Entonces aparece el antecedente de ARPANET. Y aparece una película de 1968 que es muy interesante, que es la primera máquina que empieza a humanizar a la máquina, ¿cierto? Que es una película basada en un texto de literatura de Philip Dick que se llama 2001, Odisea del Espacio, y que Stanley Kubrick lleva a la pantalla y que aparece una máquina bellísima que se llama HAL 9000. ¿Por qué es importante esto como hito de la ciencia ficción? Porque a diferencia de María era un autómata que se quería parecer a los seres humanos, pero que no tenía humanidad en el sentido de que no tenía sentimientos. HAL 9000 sí adquiere sentimientos, ¿cierto? Es una máquina que le da miedo y como le da miedo, reacciona de una forma violenta asesinando a los astronautas que van en un viaje espacial. Es decir, aparece el miedo como sentimiento propio de las máquinas. Aparece Internet entre 1970 y 1980, ¿cierto? Y empieza a aparecer los componentes que definen los sistemas que aprenden. Un asunto importante y es que la tercera revolución industrial aparece precisamente entre 1950 y 1970 ¿con qué? Con la cibernética, la informática y la microelectrónica, ¿cierto? Porque tenemos entonces las bases tecnológicas para permitir que las máquinas manejen la información, ¿cierto? Circule la información de forma eficaz y eficiente, ¿cierto? Pero también hay unos circuitos que le permiten una agilidad en los procesos y eso permite que emerja unos sistemas que aprenden de sí mismos. Aparecen los agentes inteligentes en la década del 90, que es lo que conocemos ahora, y es que en la red aparecen algoritmos que empiezan a aprender del comportamiento de los seres humanos en la red.
¿cierto? Y eso coincide, entre 1970 y 1990 aparece la literatura cyberpunk, que hace una ruptura en la literatura. Más adelante les voy a decir de qué manera. Bueno, más adelante no, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo. Aparecen unos autómatas que se llaman los replicantes, y es que aquí ya los autómatas son más humanos que los humanos, porque son autómatas que apenas tienen 5 años de existencia y ellos quieren más vida. Entonces son autómatas que buscan a su creador. Es un poco el mito de Prometeo, es un poco el mito de Adán y Eva, ¿cierto? Y es ir donde su creador para pedirles más vida. Y por último aparece el post-cyberpunk, que es de 2000 hasta nuestros días, y donde aparecen estos algoritmos en la tecnología que permiten que extraer información nuestra, y somos nosotros los que le alimentamos de información. Antes Internet era nuestra enciclopedia donde nosotros aprendíamos. Ahora es lo contrario. Ahora Internet aprende de nosotros. Nuestros dispositivos aprenden de nuestro comportamiento. Ese aprendizaje lo llevan a la red y aparecen algoritmos que traducen ese comportamiento en agentes inteligentes que pueden pensar por sí mismos. La ciencia ficción, entonces, es un relato que acumula conocimientos del futuro, ¿cierto? Y esos relatos se dan a partir de la base del conocimiento científico que se tenga de una época determinada, ¿cierto? Como dice aquí León en este relato de ciencia ficción, como herramienta para el diseño industrial, este género va más allá de los simples datos, ya que toma hechos científicos comprobables y analizándolos expresa las posibilidades de un futuro por venir. El primer relato del que se tenga de ciencia ficción como tal es de Kepler, de 1608. Es un libro muy bonito que se llama Somnium. ¿Por qué es el primer relato de ciencia ficción? Porque él utiliza una historia para explicar luego el movimiento de la Luna y de los planetas alrededor del Sol. Entonces, él habla de que su esposa es una bruja que tiene una pócima. Esa pócima le permite a unos viajeros tomar un barco, salir de la Tierra y ir a la Luna. Y mientras está ese relato mostrando cómo esos astronautas salen de la Tierra y van a la Luna, ¿cierto? Él va explicando a su vez cómo se mueven los planetas, cómo es el movimiento de los planetas. Entonces, ¿por qué es el primer relato de ciencia ficción? Porque para explicar una teoría astronómica, él utiliza un relato de literatura para poder entender, o más bien para nosotros poder comprender esas leyes físicas que él está explicando. Entonces es una obra, insisto, de 1608. Obviamente fue una obra censurada porque estaba hablando de brujas, pócimas, y sobre todo Kepler estaba cuestionando la idea según la cual la Tierra era plana, la Tierra era el centro del universo y que todo giraba alrededor de la Tierra. Y lo que Kepler quería mostrar es que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, obviamente fue una obra censurada, pero literalmente es el primer relato de ciencia ficción como tal. Aparecen otros relatos de ciencia ficción. Está Frankenstein, de una mujer inteligentísima, que es Mary Shelley. Es un relato de 1818. Es un relato donde aparece un ser que cobra vida, pero es un ser que está compuesto de partes de otros seres, de otros cadáveres, ¿cierto? El doctor Frankenstein profana cuerpos, toma esos cuerpos, los une y luego a partir de las leyes de la electricidad logra darle vida a este ser, ¿cierto? También están los textos del gran Allan Poe, la incomparable aventura de un tal Hans Pfaff y Revelación Mesmérica, que son relatos de 1930-1932, ¿cierto? Están los textos de Julio Verne y H.G. Wells, también de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿cierto? Aparece pues la era de oro de la ciencia ficción, que es la primera mitad del siglo XX, donde están Asimov, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury con
con El Hombre Ilustrado, con Crónicas Marcianas, está Aldous Huxley, ¿cierto? Con Un Mundo Feliz, a él le debemos el concepto de clonación, por ejemplo, está George Orwell con 1984, ¿cierto? Y el primer libro donde aparece la palabra robot es de una palabra eslava llamada robota, es de una obra de teatro llamada RUR, ¿cierto? Que es un término que se utilizó por primera vez en 1926. Robota es el término esclavo en eslavo, ¿cierto? Es una obra de Capek, ¿cierto? Donde habla de unos autómatas que son esclavos y es de 1926. En 1942, Asimov propone en este texto, en este libro que luego se ha convertido en película, que se llama Yo Robot, lo que se conoce como las 3 leyes de la robótica, que realmente son 4, ¿cierto? Y que allí empieza a pensar la ciencia ficción, a hacer una pregunta sobre la ética del robot, ¿cierto? La primera ley dice que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley es un robot deberá proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Y hay una ley 0, y es que un robot no puede dañar a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daños. Se supone que esas son unas leyes éticas de la robótica, ¿cierto? Que van desde la década del 50 hasta nuestros días, ¿cierto? Como les dije, aparece pues el concepto de automatismo, entendido como emancipación humana, que lo pensó el constructivismo ruso, ¿cierto? Y es que la potencia de la humanidad es una construcción constante y que el trabajo lo que hace es aniquilar esa potencia humana, por eso es que las máquinas son las que deben de tener la batuta en el trabajo, en las labores del día a día, ¿cierto? Eso está asociado con la película Metrópolis. En esos inicios de la inteligencia artificial tenemos a Minsky, ¿cierto? Perdón, a Alan Turing, discúlpenme, ¿cierto? Que propone el concepto de máquina universal, ¿cierto? Donde habla del algoritmo, ¿cierto? Cómo los algoritmos se convierten en la vía por la cual las máquinas piensan, ¿cierto? Y que, como les dije más adelante, tanto Nibel, Simon y Mark Minsky, ¿cierto? Fueron los primeros que usaron el término de inteligencia artificial, pero haciéndole una crítica a la manera como se pensaba la inteligencia artificial antes como emulación de la máquina, ¿cierto? Ahí aparece entonces 2001 Odisea del Espacio, que es una película basada en este libro de Philip Dick, ¿cierto? Es una película donde Hall 9000 lo mandan a hacer un viaje con los astronautas en una nave espacial, pero es un viaje suicida, ¿cierto? Entonces es Hall el que tiene las dudas sobre si van a sobrevivir. Y los humanos le dicen, no, es que hay que hacer la misión sí porque sí. Y entonces él dice, no, qué pena, yo me devuelvo, pero para devolverme, primero tengo que asesinar a cada uno de los tripulantes. Entonces aparece allí una pregunta muy interesante por el miedo, ¿cierto? Incluso la escena final, que es la que vemos aquí en rojo, cuando este astronauta entra en el cerebro de Hall 9000 y empieza a desconectarlo, Hall 9000 adquiere un comportamiento que es muy bonito para hablar del miedo, que es un comportamiento muy infantil. Y es que como él sabe que lo están desconectando, es decir, que lo van a matar, Hall 9000 empieza a suplicar y empieza a cantar. Recuerden que el canto es el primer eslabón cognitivo que tenemos con los niños para calmarlos. Es decir, uno arrulla a un niño para calmarlo. Uno le canta a un bebé para calmarlo. Entonces, Hall 9000 para calmar su miedo, él mismo empieza a arrullarse y a cantar. Y es muy interesante porque, insisto, es la primera vez que la máquina la vemos con sentimientos humanos. Está Blade Runner, es una película también de Philip Dick, basada en una novela de Philip Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, una novela del 68, pero que ya se me acaba de olvidar el nombre del director. Bueno, se me olvidó el nombre. El director lo que hace es que la lleva a la pantalla en el 82 y aparecen estos replicantes que
tienen un sentido de trascendencia, en la medida en que qué va a pasar de mí cuando yo muera, cuál va a ser mi huella en la tierra. Entonces, lo primero que hacen, insisto, retomando el mito de Prometeo y el mito de Adán y Eva, es ir y hacerle un reclamo a su creador. Entonces van donde este científico que crea la inteligencia artificial y hace lo que pide todo en estos relatos, lo que le piden estos seres a Dios, que les den más vida, que les extiendan la vida, y precisamente lo que hace este creador es decirles que precisamente la condición humana, la condición de vida es saberse finitos, no infinitos. Entonces, eso hace que estos replicantes entiendan ese concepto y adquieran un concepto de trascendencia. En esa nueva ola de la ciencia ficción aparece el cyberpunk, que es una ola de literatura que aparece en 1982 con un texto llamado Neuromante. En este texto es muy interesante porque es el texto que nos da el concepto de ciberespacio, se lo inventó William Gibson en ese texto. Y es la ciencia ficción adquiere un nuevo matiz, roba elementos de la novela negra, por primera vez aparece el sexo en la literatura de ciencia ficción. La literatura de ciencia ficción siempre fue muy pacata en ese sentido. Aquí aparece el sexo, pero sobre todo aparece la relación biológica entre biología y tecnología, es decir, la mente y la potencia del cuerpo se expande a partir de la tecnología que es implantada en el cuerpo. No sé si ya estoy bien de tiempo. Hola, doctor Carlos Mario. Quedan 2 minutos para que puedas ir cerrando y ya entonces tenemos una pregunta para hacer. Ok. Y por último está la película Her, que esta película sí es bien interesante porque hay un escritor de filosofía que se llama Heidegger, y Heidegger en Ser y Tiempo habla que la contemporaneidad o la pregunta por la contemporaneidad siempre está mediada por el asunto de la temporalidad y la trascendencia. Y Her es un autómata, es una inteligencia artificial de la red que tiene la capacidad de conectarse con otras inteligencias artificiales y entre todas entienden que pueden expandirse a sí mismas fusionándose. Es decir, que la conciencia de esta inteligencia artificial se expande por toda la red. Es decir, se convierte la inteligencia artificial en la conciencia de la humanidad. Y trae consigo una pregunta muy desde el budismo zen de la conciencia plena, ¿cierto? Voy a dejar acá para darle paso a las preguntas. Creo que me extendí demasiado en la primera parte y no pude abrir espacio como para hablar a profundidad de cada uno de los hitos de la ciencia ficción. Bueno, me disculpo, yo hablo mucho sobre este tema. Tranquilo, doctor Carlos Mario, muchísimas gracias igual por este espacio. De acuerdo a lo conversado durante esta casi hora que estamos acá compartiendo con usted, al tráiler que nos enseñó al inicio, nos hacen una pregunta si le debemos tener miedo a un robot. No, yo creo que es más bien la pregunta si el robot nos debe tener miedo a nosotros. Yo creo que es la mejor pregunta. Y yo creo que sí, los robots le deben de tener mucho miedo a la humanidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros siempre tendemos a proyectar nuestras emociones en las máquinas. Entonces, los robots se van a terminar convirtiendo, o la inteligencia artificial es más bien, la manera como nosotros tomamos nuestros monstruos y les damos corporalidad, les damos existencia. Entonces, si tu creador está lleno de pánico o de deseo, y es a partir de ese pánico o ese deseo que construye o que define la inteligencia artificial y los robots, eso significa que lo que va a aparecer allí son seres monstruosos, ¿cierto? Entonces yo creo que la pregunta no es si nosotros le debemos de tener miedo a los robots, sino si los robots nos deben de tener miedo a nosotros. Y yo creo que la respuesta es sí. La inteligencia artificial nos tiene mucho miedo. Creo que por ahí hay otra pregunta. Una mano levantada. Sí, pero ya estamos sobre el tiempo, entonces me indican de pronto los organizadores del evento si lo podemos hacer, pero igual, doctor Carlos Mario, usted tiene disponibilidad también en el chat y puede hablar directamente con las personas que tienen pues como dudas. Igual también estaban dando, era como
como que es interesante la forma en que los temores socioeconómicos y geopolíticos lograron vislumbrarse a través de la inteligencia artificial. También son como puntos de vista que tienen nuestros asistentes en este primer Congreso Internacional. Perfecto, yo les quiero reiterar nuevamente el agradecimiento por la invitación. Me parece que es un espacio necesario en la ciudad y en la academia hacernos las preguntas sobre la inteligencia artificial, ¿cierto? Que no lo asumamos de forma ciega o con miedo, ¿cierto? Hay que tener una distancia crítica. Y muchísimas gracias también a quienes me están acompañando en la mesa en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Mario, nuevamente, y bienvenido siempre a la Corporación Universitaria Remington. Continuamos entonces para que nos acompañen hasta la mitad de la mañana en el primer Congreso de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. Gracias.